sigue el cambio, pero creería que no, que es por hoy nomás. Bueno, voy a compartir la pantalla entonces para comenzar la clase. Bueno, ahí deben estar viendo, ¿no es cierto? Sí, la diapositiva del PowerPoint que vamos a ver el primer tema de hoy. Ah, la grabación. Esperen. Acá está. Bueno, le decía entonces que el tema que vamos a ver hoy es el tema que se denomina partición de matrices, ¿sí? Suele ocurrir que para resolver determinado tipo de problemas o de ejercicios conviene, ¿no es cierto?, si las matrices son un poco grandes, digamos, si tienen muchas filas, muchas columnas, conviene lo que se dice particionarlas, ¿sí? Entonces, dada una matriz A de dimensión m por n, o sea, de m fila y n columnas, se dice que la matriz C es una submatriz de A si esa matriz C se puede obtener de la matriz A, al suprimir en ella algunas filas y o algunas columnas, ¿sí? Además, se considera que la matriz A es una submatriz de ella misma. Acá hay un ejemplo donde tenemos una matriz A, ¿sí?, de 4 filas y 4 columnas, donde se ha particionado en forma doble, digamos, porque se la particionó verticalmente con esta línea celeste que aparece acá, y se la particionó también en forma horizontal. De manera que la submatriz, que se le llamó C sub 1, está formada solo por las 3 primeras filas y las 3 primeras columnas, ¿no es cierto?, de esa matriz. No suele ser la forma más habitual de particionar matrices. Como vamos a ver enseguida, hay otras formas de particionar, ¿sí? Que es, ¿no es cierto?, este caso que vamos a ver acá, ¿sí? O sea, tenemos una matriz de 4 filas y 4 columnas y fíjense que se la va a particionar o separar, como también se llama, ¿sí?, en dos submatrices. La submatriz A sub 1 y la submatriz A sub 2. Para lograr esta separación, ¿no es cierto? Acá pregunta, ¿qué líneas se eliminaron para obtener estas submatrices? Si ustedes observan, ¿no es cierto?, van a ver, ¿no es cierto?, que la submatriz A sub 1 se ha formado con las 4 filas de A, pero solamente con las 3 primeras columnas, ¿sí? Y que la columna restante forma la otra submatriz. Esta es una partición vertical, o sea que acá se suele acostumbrar, ¿no es cierto?, a poner una línea de trazos para indicar la partición, o bien una línea llena también, como estaba en el caso anterior. O sea, este es un caso típico de una partición, ¿sí? No es el único, pero es uno de los casos que se puede dar. También podría yo, por ejemplo, haber particionado acá en el medio y decir que todo esto es A sub 1 y lo que queda al lado es A sub 2. Lo que hay que respetar es el orden, ¿sí? O sea, si yo pongo A sub 1 a esta submatriz y A sub 2 a esta, cuando yo escriba la matriz A, tengo que escribir, ¿sí?, A igual, abrir el corchete y poner A sub 1 y un poquito más allá, no tan al lado, la submatriz A sub 2 y ahí cerrar el corchete. Eso me va a estar indicando, ¿sí?, que primero va a ir esta matriz y después va a ir esta otra. ¿Hasta ahí se comprendió este ejemplo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Se pueden particionar en columnas nomás? No, también se puede particionar en filas. O sea, yo podría haber, por ejemplo, particionado acá y decir que esta es A sub 1, la primera fila nomás, y todas las filas restantes es A sub 2. ¿Profe? Sí, sí. No, diga ahora, pregunto. Sí, en ese caso, la partición sería A igual, abro el corchete y A sub 1 va arriba y A sub 2 va debajo, ¿sí? Sí.
Sí, sí. ¿Cómo nosotros sabemos dónde tenemos que particionar? O eso no da el ejemplo. Bueno, eso va a depender del ejercicio Ah, que tengan que resolver. Lo que pasa que, vuelvo a reiterar, en esta guía no hay ejercicios de este tipo, pero en la guía anterior, si por ahí ustedes tienen acceso a una guía anterior, como la que yo tengo acá, les voy a comentar en qué ejercicio se usaba esto, para que tengan idea, ¿sí? Por ejemplo, había un ejercicio, ¿sí? en la guía de matrices que decía, siendo la matriz A, y era una matriz de 3×3, ¿sí? Y una matriz C, que era una matriz fila, decía, el ítem A decía, encuentre A sub 1 de 3×2, o sea, ahí me estaba diciendo, ¿no es cierto?, que tenía que tener 3 filas y 2 columnas nomás, y A sub 2 de 3×1, o sea, que tenía que tener 3 filas y una columna, esa que sería una partición vertical, ¿no es cierto? Tomando, vamos a suponer que estos numeritos, estos 9 números que están acá, eran mi matriz A. Entonces, el A sub 1 tenía que tener 3 filas y 2 columnas nomás. Entonces, la partición venía acá. Y el A sub 2 era de 3 filas y una sola columna, o sea que era esta restante, ¿sí? Y decía, para que A sea separada como A igual, y entre corchete o paréntesis decía A sub 1, A sub 2. Por eso les decía, es importante el orden, ¿sí? Porque no es lo mismo que la matriz A sea separada en A sub 1, A sub 2, o que diga A sub 2, A sub 1, ¿sí? Que sería al revés. Bueno, y después, bueno, en el ítem B le pedía calcular el producto de C por A sub 1 y de C por A sub 2 en forma separada. Y después calcular el producto de C por A y comparar los resultados. Y los resultados dan igual, o sea que es lo mismo trabajar con toda la matriz A y con toda la matriz C que separar la matriz en submatrices, la A, porque la C era una matriz fila, y, ¿no es cierto?, hacer los productos. Y por eso en el ítem C decía, compare el resultado y saque conclusiones. Y en otro ejercicio, ¿no es cierto?, le daba las particiones. Decía, en el ejercicio 7 decía, sean las matrices A sub 1, que era una matriz columna, y A sub 2, que era una matriz de 3×2, ¿sí? También daba la matriz B particionada, B1 era una matriz fila, de 1×2, y B2 era una matriz de 2×2, y ahí le pedía calcular, ¿sí? Por ejemplo, en el primer cálculo le pedía que hagan A sub 1, A sub 2 por B sub 1, B sub 2. Pero tenían que trabajar con las matrices particionadas y podían después armar la matriz A asociando, juntando, ¿no es cierto?, los valores, y armar la matriz B juntando, asociando los valores, y hacer A por B y daba lo mismo, ¿sí? O sea que en definitiva es lo mismo multiplicar dos matrices así completas, digamos, que particionarlas y trabajar con la partición, ¿sí? Bueno, esos ejercicios que eran bastante interesantes, no sé qué pasó, que en esta guía no se los puso, ¿no es cierto? Entonces, está el tema como para que ustedes sepan que se puede trabajar con las matrices en forma particionada, y si a alguno le interesa puede buscar, ¿no es cierto?, en un libro por allí ejemplos, ¿sí? De hecho, que supongo que esto obviamente no va a entrar en las actividades ni en el parcial. Después vamos a comentarle a la profesora del Valle de que no se puede tomar esto porque no hay ejercicios en la guía. Pero es para que ustedes sepan, ¿sí? Porque por ahí puede ser que más adelante se necesite trabajar así, o en otra materia necesiten trabajar así. No sé si Profe, le hago una consulta. Sí. Yo puedo armar una matriz donde la columna 1 sea A11 y la columna 2 sea A12 y estaría representando, la columna 1 A11 y A21 y la columna 2 A12 y A22 y estaría representando la misma matriz que es A. Sí, justamente esa es la forma genérica de expresar una matriz. Sí, sí, Ah, sí. bien. Siempre, o sea, lo que pasa es que en este caso, a ver, ustedes fíjense que estas son letras mayúsculas, ¿sí? De imprenta, porque estas son matrices, pero recordemos que cada uno de estos elementos, ¿no es cierto?, en forma genérica, el primer elemento sería, como dijiste muy bien, el A sub 1, 1, el de al lado sería el A sub 1, 2,
este sería la sub 1, 3 y este la sub 1, 4. Cuando voy a la fila de abajo, el 6 sería A sub 2, 1, este 7 sería A sub 2, 2, A sub 2, 3, A sub 2, 4. O sea, siempre acuérdense, el A sub I, J, la I representa la fila, la J representa la columna, ¿sí? Yo lo que decía igual de todos modos es utilizando el A, pero el indicador del nombre de la matriz, la submatriz de la principal, que es A. O sea, Sí, armando una matriz chiquita representando la matriz principal, que sería A. esta. En este caso se pone A igual y hay que poner A sub 1, A sub 2 con mayúscula. Ah, bien, perfecto, perfecto. ¿Sí? Eso era. En este que sigue se van a dar cuenta, porque también se puede particionar la matriz en bloques. Fíjense, acá no solo que se particiona horizontalmente, sino también verticalmente, y es parecido al primer ejemplo, pero en este caso se dice que se particiona en bloques, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo esto que queda acá, ¿no es cierto? Tomando 2 filas y 3 columnas, va a pasar a ser el bloque, y ahí sí sería A sub 1, 1, ¿sí? Y lo que queda al lado, que es una matriz de 2 por 2, sería este bloque, que sería el nombre A sub 1, 2. Y lo mismo sucede acá, ¿no es cierto? Con el de abajo, este sería el bloque A sub 2, 1, y este el bloque A sub 2, 2. Entonces, cuando se arma la matriz, ¿sí? La matriz está armada por bloques. Esto, fíjate que tiene 2 subíndices, no como hoy que tenía uno solo, porque esto implica que es un bloque, es una submatriz. Esto también es una submatriz, ¿sí? Que está una al lado de la otra. Vieron que acá hay una separación, no están una junta con la otra, y lo mismo sucede acá abajo, ¿sí? ¿Se entendió mejor ahora? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a ver, ¿no es cierto?, algo que ya vimos cuando trabajamos con vectores, que es, ¿no es cierto?, la combinación lineal. Nosotros cuando trabajamos con vectores vimos que existía, ¿no es cierto?, la combinación lineal entre vectores, o que un vector podía ser combinación lineal de otros. Bueno, lo mismo sucede con las matrices, ¿sí? O sea, se puede dar una dependencia lineal entre las filas o las columnas de una matriz. Entonces, acá, si ustedes observan esta matriz, que es una matriz de 3 por 4, si ustedes la miran, la observan bien, sin leer lo que está acá abajo, ¿sí? Ustedes pueden llegar a una conclusión. ¿Qué sucede con las filas de esta matriz A? Se suman ¿Quiénes? la 1 y la 2. Claro, la fila, si yo sumo, como dice el compañero, todos los elementos de la fila 1 más todos los elementos de la fila 2, obtengo la fila 3. Fíjense, 0 menos 1 menos 1, 4 más 6, 10, 4 más 5, 9 y menos 7 más 4 menos 3. Eso significa que la fila 3 es combinación lineal de la 1 y de la 2. ¿Sí? Acá está escrito abajo, ¿ven? Fila 3 es igual a fila 1 más fila 2. Comúnmente se suele poner solo F3, ¿sí? F sub 3 igual a F sub 1 más F sub 2. Esto está indicando entonces que en esta matriz hay una combinación lineal de filas. Vamos a ver que también se puede dar una combinación lineal entre columnas, ¿sí? Por eso vale el mismo título, ¿sí? En este caso, si ustedes observan las columnas de esta matriz, ¿no es cierto?, van a ver que existe también una combinación lineal. ¿Entre quién y quién? Entre la columna 1 y la columna 2. Entre la columna 1 y la columna 2. Muy bien. ¿Por qué? Porque fíjense que si yo resto todos los elementos de la columna 1 menos los elementos de la columna 2, justamente me da la columna 3. 0 menos 4 menos 4, menos 1 menos 6 menos 7, 9 menos 1, 8. Y eso lo puedo expresar de dos formas distintas. Puedo poner que la columna 1, la columna 3, perdón, es la columna 1 más la columna 2 multiplicado por un escalar, que en este caso es menos 1. Y eso, ¿no es cierto?, quedaría así.
C sub 1 más menos 1 por C sub 2, que en definitiva sería, ¿no es cierto?, que C sub 3 es C sub 1 menos C sub 2. O sea, acuérdense que la resta, tanto de vectores como de matrices, no era más que una suma, ¿no es cierto?, donde yo a la primera columna en este caso le restaba la segunda. Bueno, en este caso puedo hacer esa resta porque previamente multiplico por menos 1. O sea, de las dos formas se puede hacer, ¿sí? O trabajar directamente con la resta, o bien, ¿no es cierto?, a la columna 1 sumarle la columna 2 multiplicada por un escalar. Esto vamos a ver enseguida, ¿sí?, de que es posible multiplicar toda una línea de una matriz por un escalar diferente de 0, ¿sí? Bueno, si existe combinación lineal entre las filas y las columnas de una matriz, nosotros podemos ver, ¿no es cierto?, cómo se define esa combinación lineal. Y dice que la fila F sub I, o sea, una fila genérica, es combinación lineal de las filas F1, F2, F3, Fn, si existen los escalares K sub 1, K sub 2, K sub 3, K sub n, distintos de 0, tal que yo pueda expresar esa fila genérica F1 como la combinación lineal de las otras, ¿sí? O sea, haciendo la multiplicación de cada fila por un escalar conveniente, que tienen que ser diferentes de 0. Igual que en el caso de vectores, vamos a tener que hay filas o columnas linealmente dependientes y también vamos a tener filas o columnas linealmente independientes. Entonces, ¿cuándo pasa una cosa y cuándo pasa la otra? Las filas F1, F2, F3, Fn son linealmente dependientes, que simbolizamos con LD, que puede ser mayúscula o en minúscula. Si existen los escalares K sub 1, K sub 2, K sub 3, K sub n, distintos de 0, tal que se cumpla lo siguiente, que la combinación lineal de esos escalares multiplicando las filas me den por resultado la fila nula, ¿sí? Si yo obtengo la fila nula, ¿sí?, haciendo esta combinación lineal con los escalares distintos de 0, se dice que esas filas son linealmente dependientes. En el caso que sigue, ¿sí?, tenemos las filas o columnas que son linealmente independientes. En este caso, ¿no es cierto?, siempre trabajamos con filas, ya van a ver un poquito más adelante por qué. Las filas F1, F2, F3, Fn son linealmente independientes, ¿se acuerdan? LI, la notación. Si esta igualdad, o sea, si yo puedo expresar la combinación lineal y obtener la fila nula, pero se cumple esa combinación lineal únicamente cuando todos los escalares, K sub 1, K sub 2, K sub 3, K sub n, son nulos, ¿sí? Entonces, en esa forma, yo puedo decir que las filas son linealmente independientes. ¿Se comprendieron estas tres definiciones? Cuando hay combinación lineal entre filas o columnas de una matriz, y cuando esas combinaciones lineales pueden ser LD o pueden ser LI. Sí, profe, se entendió. Bien. Entonces, ahora vamos a ver dónde se aplica esto, ¿sí? Y esto se aplica para hallar lo que se llama el rango de una matriz. Este tema, ¿no es cierto?, lo vamos a seguir usando cuando veamos sistemas de ecuaciones. Por eso es muy importante que ahora, ¿no es cierto?, ustedes en la práctica, cuando hagan la práctica de rango, lo hagan, ¿no es cierto?, de manera así muy ejercitada, porque cuando llegue el momento de resolver sistemas de ecuaciones van a tener que hacer muy rápido esta parte para poder, ¿no es cierto?, continuar el ejercicio, porque esta va a ser una partecita del ejercicio. Bueno, ¿qué es el rango de una matriz? El rango de una matriz A es el número máximo de filas o de columnas linealmente independientes que tiene esa matriz, ¿sí? O sea que fíjense que acá aparece LI, ¿sí? Esta sería la definición, como yo le digo, teórica de lo que es el rango de una matriz, porque después vamos a ver en los ejercicios que usamos otra que es más cortita.
Entonces, el rango de una matriz A es el número máximo de filas o de columnas, nosotros vamos a trabajar con filas, linealmente independientes de la matriz, de dicha matriz, o sea, de A. Bueno, para poder hallar el rango de una matriz, se necesitan de estas tres operaciones que se llaman operaciones elementales, ¿sí? Estas son las operaciones que permiten, ¿no es cierto?, hallar el rango de una matriz y que si yo las utilizo, el rango no varía, ¿sí? Aunque yo haga estas operaciones, el rango va a seguir siendo el mismo. La primera operación elemental, la más sencilla, es que yo puedo permutar dos filas o dos columnas. ¿Qué quiere decir permutar? Quiere decir conmutar o cambiar de lugar, ¿sí? O sea, yo puedo dos filas o dos columnas cambiarlas de lugar. O sea, vamos a suponer que yo tengo una matriz de 3×3 y la fila 1 quiero, porque tiene un 0 acá arriba, y vamos a ver que el 0 no puede ser pivot, entonces la fila 1 la mando abajo, a la tercera fila, y la fila 3 la pongo en la fila 1. Eso sería la permuta, permuto dos filas. Sí, también puedo permutar columnas, pero nosotros vamos a trabajar con filas. También puedo multiplicar o dividir unas líneas. Cuando decimos línea, incluimos a la fila y a la columna, ¿sí? Podemos multiplicar o dividir una fila por un número, ¿sí? O sea, un escalar no nulo. Eso era lo que hacíamos hoy, ¿se acuerdan? Cuando multiplicábamos la columna 2 por -1. Y decimos multiplicar o dividir, pero fíjense que esta división también se puede transformar en una multiplicación, porque vamos a suponer que yo divida toda una fila por 2, ¿no es cierto? O sea, una cosa es multiplicar toda la fila por 2, no hay problema porque hago 2 por todos los elementos. Pero también, en lugar de dividir la fila por 2, que tenga que estar dividiendo cada elemento por 2, yo puedo multiplicar por un medio. O sea, multiplicar por un medio es lo mismo que dividir por 2. Entonces hay veces que conviene trabajar con producto y no con la división. Y la última, ¿no es cierto?, que implica un poco la anterior también, es que yo puedo sumar o restar a una línea otra paralela multiplicada por un número distinto de 0, ¿sí? O sea, hay veces que yo necesito, ¿no es cierto?, a una fila, ¿sí?, sumarle o restarle otra y que esté previamente multiplicada por un número conveniente. Ya vamos a ver, ¿sí? Bueno, esas son las tres operaciones elementales que se pueden realizar con las líneas de una matriz sin que su rango varíe. No va a cambiar el rango porque yo haga esto. ¿Se comprendió esto de las operaciones elementales? Sí, profe. Bueno, Profe, ¿puede explicar de La nuevo el última no último, entendí por favor? mucho. la última dice que puedo sumar o restar a una línea otra paralela. Ojo que paralela no quiere decir que tenga que ser la primera y la segunda. Puede ser la primera y la tercera. Puede ser la segunda y la tercera, o la segunda y la cuarta. Yo puedo sumar o restar, ¿no es cierto?, a cada uno, ya vamos a ver en un ejemplo, a cada uno de los valores de esa línea, ¿sí?, que puede ser fila o columna. Vuelvo a repetir, nosotros trabajamos con filas. Otra paralela multiplicada por un número distinto de 0, por un escalar cualquiera, ¿sí? Ahora vamos a ver el ejemplo, y ahí se le va a aclarar las dudas, si no vuelvo para atrás, no hay problema. Bueno, entonces, ¿cómo calculo el rango de una matriz? Bueno, el rango de una matriz se la calcula por el método de Gauss, pero nosotros vamos a usar, ¿no es cierto?, un método que se llama eliminación gaussiana o método gaussiano, que es un método mecánico, pero que se basa en esto mismo. Entonces, si yo aplico este método de Gauss, ¿qué tengo que hacer? Aplicar operaciones elementales para triangular la matriz. Y una vez que hago la triangulación de la matriz, no voy a hallar el rango. Y el rango, como decimos comúnmente en el práctico, ¿a qué es igual? Al número de filas no nulas que tiene la matriz. Vieron que yo les dije hoy cuando empezamos, cuando definimos rango, le dije esta es la definición un poco teórica.
¿sí? Porque decía que era el número de líneas linealmente independientes que tiene la matriz. Bueno, cuando trabajamos en el práctico, ¿no es cierto? Una vez que triangulamos la matriz, decimos que el rango es el número o la cantidad de filas no nulas que quedan una vez después que se trianguló la matriz. Acuérdense que había matrices triangulares superiores y triangulares inferiores. Bueno, nosotros vamos a trabajar, ¿no es cierto? Vamos a triangular la matriz de manera que queden ceros por debajo de la diagonal principal. Es decir, que me quede una matriz triangular superior. Bueno, y acá ya vamos a ver los ejemplos, ¿sí? Que están bien desarrollados, pero después en el práctico ustedes lo van a volver a ver. Esta es una matriz, ¿sí? Es una matriz A que tiene 3 filas y 3 columnas, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer para llegar al rango de esta matriz es, ¿no es cierto?, triangular la matriz. Entonces, voy a seguir estos elementos de la matriz que constituyen, ¿se acuerdan?, la diagonal principal, y voy a lograr ceros por debajo de ella, ¿sí? O sea, acá quiero un 0, acá quiero un 0 y acá quiero un 0. Y siempre tienen que ser ordenados para trabajar con esto. Primero logran estos ceros debajo de este pivot y después van a lograr este 0 debajo de este nuevo pivot. El pivot es siempre el primer elemento y puede ser cualquier número menos el 0. El 0 no puede ser pivot. Por eso yo les decía hoy, si acá hubiera un 0, toda esta fila la permuto y la llevo debajo de todo. Entonces ahí ya tengo este 0, ¿sí? Y la fila esta, la tercera fila, la pongo acá arriba. Entonces mi pivot va a pasar a ser el 3 y no el 0 si tenía un 0 acá. Bien, ¿qué hacemos? En el primer cuadro, que no hace falta hacer todo así, generalmente, ¿no es cierto? Ponemos los números sueltos y acá esta raya sí o sí hay que trazar, ¿sí? Y esta otra que está acá también. Si ustedes vean después cómo trabaja la profe Irma en el práctico. Esto está hecho por la profesora del Valle. Bien clarito, con todos los cálculos auxiliares acá para que ustedes entiendan. Entonces, lo primero que se hace es copiar los elementos de la matriz en el orden en que están, respetando fila 1, fila 2, fila 3. En el segundo cuadro, la fila 1 se copia exactamente igual, ¿sí? Porque esta fila no varía, ¿sí? Queda exactamente igual, salvo que yo permute, pero en este caso no voy a permutar porque está el número más chiquito acá. Entonces me conviene que esté el 1 y no el 2 o el 3. Debajo del 1 coloco automáticamente 0 y 0. Pero para que estos ceros aparezcan acá, estos 4 valores que están acá, que quedan por debajo de la primera fila o de la fila del pivot y que quedan a la derecha de la columna del pivot, van a variar, ¿sí? Van a cambiar. Y acá es donde vamos a usar, ¿no es cierto?, el método de la profesora Goicoechea, que ya la habrán escuchado nombrar, que era una profesora de la Facultad de Ingeniería de la UNE, y que ideó esta forma mecánica de resolver en base a las operaciones elementales, porque después vamos a ver, yo les voy a mostrar que haciendo con operaciones elementales da exactamente lo mismo. Entonces, todos los cálculos auxiliares están hechos acá. Para obtener el número que reemplace a este 1, que como ustedes ven acá es menos 5, ¿qué es lo que se hace? Se toma los dos primeros números de la fila del pivot, el 1 y el 3, y se toman, ¿no es cierto?, los dos números que siguen en la fila de abajo, o sea, el 2 y el 1, ¿sí? Acá me queda un determinante. Si bien todavía nosotros no empezamos determinante, ustedes ya vienen escuchando esto hace un tiempo, que esto entre barras es un determinante y es un determinante de 2 por 2. Los determinantes solo se le pueden calcular a las matrices cuadradas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula? Haciendo el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Entonces tenemos 1 por 1, que está escrito acá, menos 2 por 3, que está escrito acá. 1 menos 6 daría esto, da menos 5. Y ese es el valor que se coloca acá.
De la misma forma, ¿no es cierto? Este 0 va a cambiar y fíjense que se transforma en un menos 10. ¿Qué voy a anotar ahora? Voy a anotar el 1 siempre como pivot, ¿no es cierto? Y voy a anotar el número que es, ¿no es cierto? El 5, que es la proyección del 0 en la fila del pivot. Y voy a anotar el 2, que es la proyección del 0 en la columna del pivot, ¿sí? Entonces voy a tener 1, 5 y 2, 0. Y vuelvo a resolver por la formulita que vimos recién. Producto de los elementos de la diagonal principal menos los elementos de la diagonal secundaria. ¿Sí? Acá tengo 0 por 1, o puedo decir 1 por 0, que da lo mismo, da 0, menos 2 por 5, y entonces me queda menos 10. Y ese menos 10 es el que viene acá abajo y que reemplaza a este 0 que está acá. Cuando termino con la primera fila, recién paso, ¿no es cierto?, a la otra fila, ¿sí? Por eso los cálculos están hechos acá al lado, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué voy a cambiar? Este 4. Para cambiar este 4 y que aparezca este menos 5, voy a armar otra vez el determinante de 2 por 2, siempre con el pivot y el 3, porque es la proyección en la fila del pivot, y el otro 3, que es la proyección en la columna. Entonces eso me va a quedar 1 por 4 menos 3 por 3. Me queda 4 menos 9 menos 5. O sea que acá también un menos 5. Y para el último cuadrito tendríamos, ¿no es cierto?, para cambiar este 5 que da menos 10, tenemos que hacer, ¿no es cierto?, el determinante. Otra vez el 1, ¿sí? Ahora va este 5, porque es la proyección del 5 en la fila del pivot, y este 3, que es la proyección del 5 en la columna del pivot. Entonces vamos a tener este cuadrito. 1 por 5 da 5, menos 3 por 5 da 15, 5 menos 15 da menos 10. Y ahí completamos el segundo cuadro. Trazamos la raya y todavía, fíjense, tenemos 2 ceros ya, pero me está faltando un 0 acá, porque tengo que lograr todos los ceros que puedo por debajo de la diagonal principal. Entonces ahora copio la primera fila igual, la segunda fila igual, ninguna de estas dos varía, y debajo de este menos 5, que va a ser mi pivot, porque está en la diagonal principal, coloco un 0. Pero para que acá haya un 0, este valor va a cambiar. Y ahora, ¿no es cierto?, voy a tener este determinante nomás con estos 4 numeritos, ¿ves? Menos 5 es el pivot, menos 10 está al lado, menos 5 está abajo, menos 10. Y este producto de menos 5 por menos 10 me da más 50. Menos, porque siempre se resta el producto de los elementos de la diagonal secundaria, menos 5 por menos 10. Pero resulta que este producto da más 50, da lo mismo que este. Entonces me queda 50 menos 50 y eso da 0. Quiere decir que este menos 10 se transformó en 0. ¿Qué pasó acá? Obtuve, ¿no es cierto?, todos los ceros que yo quería, que eran estos dos y este por debajo de la diagonal principal, pero obtuve uno más. Entonces se anuló la última fila, se hizo todo 0. ¿Qué significa eso? Que el rango de esta matriz que está acá es 2. ¿Por qué? Porque hay 1, 2 filas no nulas, ¿sí? Por eso el rango de la matriz que me dieron, que era esta que está acá, es 2, ¿sí? Entonces ahí usamos la definición cortita que yo les decía. El rango es 2, ¿por qué? Porque quedan 1, 2 filas no nulas. ¿Se comprendió cómo hice todos los cálculos para hallar el rango de esta matriz? Esta que está acá. Yo me perdí un poco. El rango es 2 porque tiene dos líneas no nulas. ¿Y por qué no se puede seguir haciendo? Porque tiene el 0 abajo del 1. No se puede seguir porque el próximo pivot tendría que ser este y no hay más nada debajo. Ah, está. Sí. Terminó ahí, digamos. Y aunque hubiera un número distinto de 0 acá, como vamos a ver en otro ejemplo, tampoco se puede seguir porque debajo no hay más nada. ¿Sí? Por eso termina ahí, digamos. Enseguida vamos a ver otros ejemplos diferentes a este. Profe, ¿y por Sí. qué el menos 5 pasa a ser pivot?
Porque los pivots siempre son los que están en la diagonal principal. Si la matriz es cuadrada, siempre el pivot va a estar en el lugar acá, a sub 1, 1, después va a pasar a la sub 2, 2, y por último pasaría a la sub 3, 3. Siempre los pivots van a estar ubicados en ese lugar, en esos lugares. Y este no puede ser pivot porque ya cambió y se transformó en menos 5. Entonces el nuevo pivot es este. ¿Sí? Entendí, profe. Bueno, Gracias. bien. Seguimos Profe, no entonces. entendí lo último. Tipo ¿cómo se hizo cero los dos últimos números? Bueno, porque a mí me quedó, hasta acá llegaste, o sea, vos viste por qué me quedó menos 5, menos 10 y acá menos 5, menos 10. Sí. Bueno, entonces, si este es el pivot, yo voy a colocar un 0 acá, y de la misma forma que hice hoy acá. Como acá había dos filas, coloqué 2 ceros. Y esos 2 ceros aparecen ahí cuando yo cambio todos estos valores. ¿Sí? Entonces, ahora el pivot es menos 5. Entonces yo quiero un 0 acá debajo. Para que aparezca ese 0, ¿no es cierto? Se va a transformar este menos 10. Lo que pasa es que da la casualidad que se transforma en 0. Entonces, armo el determinante de 2 por 2, acá menos 5 menos 10, menos 5 menos 10, con estos 4 valores, y hago lo que hago siempre, el producto de los elementos de la diagonal principal, ¿sí? Menos 10, menos 5, menos, porque siempre se resta, el producto de los elementos de la diagonal secundaria, menos 5 por menos 10. Entonces, todo esto es un producto, pero menos 10 por menos 5 da 50 positivo. Menos, y este menos 5 por menos 10 también da 50 positivo. Entonces 50 menos 50 me da 0. Por eso acá va 0. ¿Sí? O sea que el menos 10 este se transformó en 0. ¿Sí? Obtuve un 0 más. Yo quería estos 3 nomás, pero al salirme 0 acá, significa que el rango de mi matriz es 2. O sea, una fila no nula, 2 filas no nulas. O sea, puede salir otro número, por ejemplo, un 3, Sí, entonces el rango sería 3. exactamente, correcto, muy bien, como vamos a ver en otros ejemplos enseguida, ¿sí? Bueno, lo que les quería decir es que el rango, acá está escrita la palabra rango, pero el rango se suele simbolizar con la R mayúscula de imprenta, se suele poner R igual a 2, o con la R minúscula, hay veces que se hace cursiva o se hace imprenta, o con la letra griega rho, como vamos a ver enseguida. Otra cosa que le quería mostrar para que vean que sale igual el rango 2 haciendo con las operaciones elementales. Fíjense que si yo quiero lograr un 0 acá, ¿qué tengo que hacer? Acá arriba, como hay un 1, me facilita los cálculos. Entonces, si a toda esta fila ya la multiplico por menos 2 y después le sumo a esta fila 2, voy a tener estos valores que están acá. Pero eso lo tengo que escribir, en lugar de hacer todos estos cálculos, yo tengo que escribir acá al lado de la fila que voy a cambiar eso que dije. O sea, a la fila 2, o sea, F sub 2, le voy a sumar, entre paréntesis, menos 2 que multiplica a la fila 1. Entonces, si yo multiplico toda esta fila por menos 2, ¿qué voy a tener? Menos 2 por 1 me queda menos 2. Menos 2 más 2 me da 0. Después sigo con este. Menos 2 por 3 me da menos 6. Le sumo al 1 y me da menos 5. Después sigo con este. Menos 2 por 5 me da menos 10. Menos 10 más 0 me da menos 10. Ve que se obtienen los mismos valores. En este caso, porque acá hay un 1, ¿sí? Puede cambiar los valores, pero siempre el rango va a ser el mismo. Si yo quiero un 0 acá, ¿y qué tengo que hacer ahora? Multiplicar toda esta fila por menos 3 y sumarle a esta fila, porque yo siempre voy a buscar, como este es un 1, el escalar conveniente que de manera que le sume a este y obtenga el 0. Y eso lo tengo que anotar acá al costadito. Entonces voy a tener fila 3 más menos 3 por la fila 1. Entonces hago menos 3 por 1 me da menos 3. Menos 3 más 3 me da 0. Después tengo menos 3 por 3 me da menos 9. Menos 9 más 4 me da menos 5.
Y después tengo menos 3 por 5 me da menos 15. Menos 15 más 5 me da menos 10. Vieron que obtuve los dos ceros y estos mismos valores trabajando con las operaciones elementales. Lo que pasa es que es más complicado que hacerlo así mecánicamente porque tengo que estar pensando por qué número voy a multiplicar esta primera fila que no cambia, ¿sí? Para que acá me aparezca un 0, para que acá me aparezca un 0. En este caso es fácil porque son números pequeños, ¿sí? Pero si los números son más grandes o por ahí aparecen números fraccionarios, se complica la situación. Bueno, y después, idem, ¿no es cierto? Fíjense que acá, ahora yo quiero un 0 acá. Entonces, a esta fila, esta ya no se toca, ¿sí? A esta fila yo la puedo multiplicar por menos 2, perdón, por menos 1, entonces acá voy a obtener 5 positivo. Y le sumo a este y voy a tener 5 menos 5, 0. Entonces tengo que anotar qué es lo que voy a hacer acá ahora. Entonces voy a tener que a la fila 3, ¿no es cierto? Le voy a sumar menos 1 por la fila 2. Entonces eso me va a quedar. Si estos ceros no lo tengo que perder. Obviamente que si multiplico toda esta fila por menos 1, acá voy a tener 0 por menos 1 es 0. Más 0 sigue siendo 0. Después tengo menos 1 por menos 5 me da 5 positivo. 5 menos 5 da 0. Y acá voy a tener menos 1 por menos 10, me va a quedar 10 positivo. 10 menos 10, 0. Me queda exactamente lo mismo, ¿sí? En algunos casos pueden cambiar estos valores, ¿sí? Pero lo importante es que el rango sigue siendo 2. ¿Se comprendió? Profe, Sí. ¿es válido si utilizamos cualquiera de las opciones para resolver? ¿Cualquiera de qué? ¿Cualquiera de qué dijiste? Cualquiera de las opciones para resolver tanto la mecánica como las operaciones elementales. Bueno, yo les doy una sugerencia. Es más sencillo usar esto que está acá, porque después cuando tengan que resolver los sistemas de ecuaciones, van a tener que hacer varios pasos y esto que está acá es uno de los pasos. Si ustedes usan el otro método, tienen que dominarlo para no equivocarse, sobre todo con los signos, y sobre todo tienen que escribir acá al costado las operaciones elementales que hacen, porque si ustedes no escriben eso, es imposible corregir, no podemos estar adivinando qué quisieron hacer. Y acá le doy la palabra a la profe Irma, que es la del práctico. A ver qué dice ella, porque yo doy la teoría, pero di muchos años al práctico y era complicada la situación de corregir cuando hacían con las operaciones elementales. Profe Irma, ¿qué opina usted? Y lo ideal sería que aprendan lo que le explicó la profesora por el método de Gauss, que es lo que siempre usamos. Porque después se acostumbran con operaciones elementales y cuando sí o sí hay que aplicar el método de Gauss, no saben. Entonces lo ideal, como dice la profe, es usar el método de Gauss, que vayan practicando. Exactamente, totalmente de acuerdo. Acá quiero aclarar algo, el profesor Toledo, que está conmigo, él también es profe del práctico, y él quiere agregar algo, si le permitís, Laura. Sí, cómo no. Adelante. Hola, hola Laura, buen día alumnos. Yo le cuento algo. Por transformaciones elementales, se explica en la teoría que justifica el mecanismo que ustedes están viendo acá en pantalla. El tema es simple y sencillo. La mecánica esta que ustedes están usando para rango también se utiliza para resolver sistemas de ecuaciones, también se utiliza para el cálculo de determinante. Son mecánicas sencillitas de producto de la diagonal principal menos producto de la diagonal secundaria. Mecánicas muy sencillas, porque yo tengo que hacer eso nada más para hallar los distintos transformados. El tema está que nosotros los profes tenemos años trabajando en esto y cuando vemos en un examen que trabajan por transformaciones elementales, ¿qué sospechamos? ¿Qué es lo primero que sospechamos? Que trabajaron con un software de informático. O sea, cargaron en una plataforma esto y le tira el resultado. Y van y copian eso. Entonces, sabemos que están mal, sabemos que están mintiendo, porque la mecánica esta es súper sencilla. Incluso si yo no sé las tablas de multiplicar, con la calculadora al lado, yo puedo sacar los resultados y calcular los distintos transformados
Porque una mecánica súper sencilla. Cuando no trabajan esta mecánica y trabajan con transformaciones elementales, ¿qué pensamos con la profe Laura, con mi esposa, con los distintos integrantes de la cátedra? Que hicieron trampa. Pero ustedes lo único que hicieron es patear el problema para adelante, nada más. No se sentaron a estudiar lo que deberían haber estudiado. Eso nomás yo quería contribuir, profesora Puel. Gracias, muy amable, así es. Bueno, ¿podemos seguir? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. y acá hay una actividad, ¿sí? Que tendrían que hacerla ustedes, donde tienen que hallar el rango de estas tres matrices que están acá. Fíjense que esta matriz A es una matriz cuadrada de 3 por 3. Sin embargo, esta matriz B es una matriz rectangular de 3 filas y 4 columnas. Igual que esta, la C, que tiene 4 filas y 3 columnas. Con esto vamos a ver que el rango se puede calcular a cualquier tipo de matriz, digamos, no necesariamente tiene que ser cuadrada. Simplemente que en este caso tenemos bien definida la diagonal principal. Y en este caso, siempre el pivot va a ser el primer numerito, ¿no es cierto?, que figura acá en la posición, en este caso sería B1, 1. Y después voy a seguir una línea, aunque no sea la diagonal principal, ¿no es cierto? Yo le suelo llamar una pseudo diagonal principal, ¿sí? Porque yo siempre quiero lograr la mayor cantidad de ceros posible por debajo de esa línea. Y lo mismo en este caso, ¿sí? Bueno, como yo quiero avanzar un poquito, les voy a mostrar la resolución para que ustedes vean, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, acá está resuelto, ¿no es cierto?, los tres. Está calculado el rango de A, el rango de B y el rango de C. Acá está hecho con la letra RO, la letra griega RO, ¿no es cierto? Fíjense que acá no están hechos los cálculos al costado, porque cuando ustedes le tomen la mano, después de hacer mucha ejercitación, van a ver que puedan hacer esto mentalmente, ¿sí? O si no, como dice el profe, con la calculadora al lado, aunque no sepan las tablas. Entonces, en este caso, el pivot es el 1, otra vez, digamos. Fácil, fácil, porque es el 1. Tenemos la primera fila, o sea, esta es la matriz, ¿no es cierto? Se copió exactamente igual, son los mismos valores. En el segundo cuadro, la primera fila copio exactamente igual, 1, 2, 4. Y debajo del 1 coloco los dos ceros, 0 y 0. Para obtener estos ceros que están acá, estos valores cambian. ¿Y cómo cambian? Y haciendo las operaciones que vimos hoy, el producto de estos elementos de la diagonal principal menos esto de la diagonal secundaria. Entonces tengo menos 1, menos 6, obtengo el menos 7. 1 por 0, 0, menos 4 por 3, 2. Me queda menos 2. ¿Sí? No hace falta estar escribiendo todo. O sea, para empezar a estudiar les conviene, para no equivocarse, pero después lo pueden hacer, ¿sí? Rapidísimo. 1 por 4, 4, menos 2 por 5, 10, 4 menos 10, menos 6. Y acá sería 1 por menos 5, menos 5, menos 4 por 5, 20, menos 5, menos 20, menos 25. Y fíjense cómo obtuve estos 4 valores que reemplazan a estos 4 originales. ¿Quién va a ser el pivot ahora? El que sigue en la diagonal principal, que ahora es esta mi diagonal principal. Entonces, este es el valor, ¿no es cierto? Pivot, menos 7. Entonces, copio la primera fila igual, copio la segunda fila igual, este 0 sigue estando, y debajo del pivot coloco un 0. Entonces, para que aparezca ese 0 ahí, este valor ahora va a cambiar, se va a transformar. Y hago el producto, menos 7 por menos 25, que da más 175, y le resto este producto de menos 6 por menos 12, perdón, que da más 72. Entonces tengo 175 menos 72 y tengo acá 103. Y ahí terminó. ¿Por qué? Porque ya no hay más nada debajo de la diagonal principal, ¿sí? O sea, el próximo pivot tendría que ser eso, el 103, pero si no hay más nada abajo, terminó. Entonces, ¿por qué el rango de esta matriz A es 3? Porque hay 3 filas no nulas. ¿Se comprendió? Sí, profe.
Profe, Sí, tengo profe. una duda. Sí, En este caso, o sea, no es necesario poner los cálculos que hacemos porque se sobreentiende que hicimos ese método. y para empezar, o sea, si hay que calcular el rango, no sé cómo sería, vamos a suponer que sea un ejercicio nomás, va a depender del tipo de ejercicio que se les dé. O sea, a ver, los profes Irma y Damián, que son los que están dando más prácticos. ¿Quieren que hagan todos los cálculos los chicos No, ahora? no es necesario que hagan los cálculos. La idea es que alguien, o sea, como hizo la profe, no es necesario, porque si no le va a faltar cálculo para hoja, le va a faltar hoja para los cálculos auxiliares. Directamente Claro. acá, como hizo este alumno. ¿Sí? Porque nosotros cuando corregimos, ¿qué hacemos? Miramos. ¿Sí? Si no coincide con lo que nosotros resolvimos, ahí verificamos que está bien. Ahora, si no van a hacer por el método de Gauss y van a usar las operaciones elementales, sí. Pero vuelvo a repetir, lo ideal sería que apliquen el método de Gauss, que es lo que la profe recién explicó, que es lo que usamos mayormente en la cátedra. Porque después se va a necesitar, como dijo la profesora Bolki, para otro tema. Y ahí vamos a volver a tratar, o sea, se van a atrasar porque no van a entender qué es lo que tienen que hacer. No sé si se entendió, chicos. Por eso lo ideal sería que es un tema fácil, porque como dijo el profesor Toledo, son determinantes de orden 2×2. Entonces directamente, como dijo la profesora, ustedes trazan la diagonal principal y tengo que obtener ceros por debajo de la diagonal principal. Entonces primero tengo que mirar quién es mi pivot. En el práctico vamos a verlo bien, pero el método que explicó la profesora Bolki es el que usamos en el práctico. ¿Sí? Sí, profe. Profe, a mí se me cortó un ratito el internet. ¿Me puede explicar cómo hizo el de 4 columnas? Sí, ya estoy por explicar, no expliqué todavía. Ah, perdón, pensé que había Acá, explicado. no, todavía no. Bueno, esta, por ejemplo, es una matriz que no es cuadrada. Entonces, copio igual toda la matriz en el primer cuadro y ahora el pivot, fíjense que es 2. Entonces, debajo del 2 coloco los ceros correspondientes. Y hago el mismo proceso. 2 por 0, 0, menos 1 por 1 me da menos 1. Y viene acá el menos 1. Después hago 2 por 1, 2, menos 0 por 1 queda 0, queda 2. Y acá tengo 2 por 2, 4, menos 3 por 1 queda 3, 4 menos 3 queda 1. Cuando voy a la fila de abajo, tengo 2 por menos 1 da menos 2, menos el producto de 1 por menos 2, que también da menos 2. Entonces me queda menos 2. Menos menos 2 sería menos 2 más 2, por eso acá va un 0. Después tengo 2 por 0, 0, menos 0 por menos 2, obviamente queda 0. Y el último, 2 por menos 3, queda menos 6, menos 3 por menos 2, que también queda menos 6. O sea, menos 6, menos menos 6, queda menos 6 más 6, y eso da 0. Entonces, ¿qué pasó en este caso? Fíjense que el próximo pivot tendría que ser este menos 1, pero ya no sigo. ¿Por qué? Porque no solo que obtuve, ¿no es cierto? Si esta sería mi diagonal principal, no solo obtuve 2 ceros y este, que era lo que yo quería, estos 2 ceros y este, sino que obtuve ceros de más. Y esos ceros de más anulan la última fila. Por ende, ¿no es cierto? El rango de esta matriz solo vale 2, porque hay 2 filas, ¿no es cierto?, no nulas. Algo que no les dije acá, bueno, y me acordé acá por los ceros. Fíjense que acá, ¿no es cierto?, el rango es 3. Si este valor hubiese sido 0, el rango sería 2, ¿sí? Como acá. Y fíjense que el rango en una matriz de 3 por 3, como esta, solo puede ser 3 y 2, ¿sí? O a lo sumo 1, ¿sí? Porque vamos a suponer que se anulan las dos filas, va a quedar rango 1. Es lo mínimo de rango que podemos tener. Lo mismo acá. ¿Sí? Se anuló toda esta fila, entonces el rango quedó 2. Suponiendo que se anule esta también, el rango quedaría 1. ¿Sí? Bueno, y en este último caso, ¿no es cierto? Tenemos la matriz C, que es una matriz también rectangular, que tiene 4 filas y 3 columnas. El pivot vuelve a ser 1. Entonces vuelvo a copiar la primera fila como está, y debajo del 1 ahora coloco 1, 2, 3 ceros. Para que esos ceros aparezcan ahí, todos estos valores van a cambiar. Entonces tenemos 1 por 8, 8, menos
menos 2 por 3 que da menos 6. Menos 8 menos 6 me da, dije bien, ¿no es cierto? 8, perdón. 8 menos menos 6, 8 más 6, 14, positivo. Después hago 1 por 2, 2, menos 0 por 3 queda 0, queda 2 nomás. Una vez que completé la segunda fila, paso a la tercera. 1 por 1, 1, menos 5 por menos 2, que me da menos 10. Entonces 1 menos menos 10, 1 más 10, 11. Después 1 por 1 da 1, menos 5 por 0 queda 0, queda 1. Ahora voy a la última fila. 1 por 0, 0, menos 1 por menos 2. Entonces voy a tener menos menos 2, queda 2 positivo. Tienes que tener mucho cuidado con los signos. 1 por menos 1 da menos 1, y acá 1 por 0 da 0, o sea que queda menos. ¿Quién sigue de pivot? Siguiendo la diagonal principal, ¿no es cierto? El pivot es 14. Entonces copio la primera fila igual, la fila del pivot también se copia igual porque esas no van a cambiar, y debajo del pivot ahora van dos ceros, un 0 acá y un 0 acá, 0 y 0. Para obtener esos ceros, estos valores van a cambiar. Entonces vamos a tener un 14 por 1, 14, menos 11 por 2 que da 22. 14 menos 22 da menos 8. Y el último sería 14 por menos 1 que da menos 14, menos 2 por 2 que da 4. Menos 14 menos 4 da menos 18. Bueno, y llegamos hasta ahí. Ahora presten mucha atención. Generalmente los alumnos cuando llegan ahí, ¿no es cierto?, quieren decir que el rango es 4, porque dicen hay 1, 2, 3, 4 filas no nulas. Pero no terminó la triangulación ahí. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer 0 en este lugar. Si yo multiplico la fila 3 por un escalar conveniente y la fila 4 por un escalar conveniente y después la sumo, obtengo un 0 más. Entonces el rango de esta matriz C no es 4, sino 3. Ahora, ¿cómo, no es cierto? Yo sé por qué escalar tengo que multiplicar. Y acá está lo que decía el profe hoy. Esto es, ¿no es cierto?, la justificación de que estoy usando aún en este método mecánico las operaciones elementales. ¿Por qué? Porque yo a toda la fila 3, como acá dice menos 8, la voy a multiplicar por más 18. ¿Por qué? Porque voy a obtener menos 8 por 18, voy a obtener menos 144. Y a la fila 4 la voy a multiplicar por menos 8. ¿Por qué? Porque menos 18 por menos 8 me da más 144. Es decir, yo tengo que buscar que estos dos valores sean del mismo valor absoluto, que es 144, pero uno sea negativo y el otro sea positivo, para que en otra operación elemental yo a la fila 4 le sume la fila 3, entonces voy a tener 144 más menos 144, en definitiva queda 144 menos 144, 0. Y de esa manera el rango de la matriz C es 1, 2, 3, porque hay 3 filas no nulas. ¿Vieron? Acá usé una operación elemental que era multiplicar toda una fila por un escalar conveniente, y acá usé otra operación elemental que es, ¿no es cierto?, sumar dos filas. Y está hecho en 2 pasos para que se entienda bien, ¿sí? Pero podría de última hacerse en un solo paso. ¿Se entendió esta última parte? ¿Puede repetir, profe? Sí, hasta acá llegamos bien con el menos 8 y el menos 18. Sí, Hasta ahí, profe. sí, perfecto. Bueno, Una ahora pregunta, profe. les cuento como una reglita mnemotécnica. Fíjense, si acá el pivot era 1, acá el pivot era 14, ¿cuál sería el próximo pivot? El menos 8. El El menos 8. menos 8, muy bien. Este podría ser el último pivot. Y si yo lo marco como pivot a este, ¿qué tengo que poner acá abajo? Un 0. 0. ¿Sí o no? Bueno, es lo que me queda acá. Simplemente que no hice esta justificación. O sea, yo puedo pensarlo previamente de esa manera para ya saber que el rango es 3. Entonces, sabiendo que el rango es 3, yo acá tengo que buscar un 0 sí o sí. Y la única forma de encontrar un 0 acá es multiplicando toda esta fila 3 por este número y toda la fila 4 por este. Ojo,
Que acá yo multipliqué por 18, pero podría haber multiplicado por menos 18. Si yo multiplicaba por menos 18, menos 8 por menos 18 me iba a dar más 144 acá. Y acá, como ya tenía menos 18, tenía que multiplicar por 8 positivos para que menos por más me dé menos. ¿Sí? Y iba a tener acá abajo menos 144. O sea que hasta esto yo puedo elegir los signos con lo que multiplico. Lo único que los valores absolutos van a ser sí o sí esos. No puedo trabajar con otro número, si no, no voy a lograr el 0. Entonces, puedo tener 144 positivo acá y 144 negativo acá, y siempre al sumarle el valor de la fila 4 más el de la fila 3, voy a obtener 0 acá. ¿Se entendió mejor ahora? O sea, siempre trabajo con estos números. No puedo trabajar con otro porque me va a dar otro valor y no se me va a hacer este 0. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cuándo sabemos nosotros que tenemos que seguir haciendo eso? Porque, por ejemplo, en la primera podíamos hacer menos 12 por menos 103 y después hacer lo mismo que usted hizo en esta última para que la última fila nos quede todo 0 y el rango nos quedaría 2. Pero ¿Cómo? está bien la pregunta, pero ¿sabe lo que va a pasar? Cuando vos multipliques estas filas, suponte por 103 y esta por 12, vas a perder esos ceros. Este va a perder. Este no, porque cualquier número multiplicado por 0 te va a dar 0 y le sumás a este te va a dar 0, pero vas a perder este 0. Y con este método no hay que perder los ceros aliados. ¿Sí? Entonces generalmente se los multiplica así por un escalar cuando lo de al lado, cuando todo el otro es 0. Claro, exactamente, ¿sí? Cuando te quedan dos numeritos nomás acá y todos los otros son 0. Entonces vos no perdés los otros 0, no vas a perder ni esto ni esto, porque da lo mismo, porque yo dije, toda la fila multiplico por 18, ¿no es cierto? Entonces 18 por 0 da 0, y esta multiplico por menos 8 sigue siendo 0, 0 más 0, 0, no cambia, ¿eh? En el último paso. Y lo mismo acá. Solo cuando me queda así, dos valores, entonces ahí multiplico. Ahora sí. Está, profe. Gracias. Bueno, esa es la última diapositiva, así que me esperan un ratito porque son 11:03 y nuestra clase sería hasta las 11:30. Entonces lo que yo quiero es, ¿no es cierto?, cambiar y ir al otro PowerPoint. Así que me esperan un ratito. Bueno, ahí ya deben estar viendo, ¿sí?, la otra presentación. Ay, perdón, metí la pata. ¿Sí? El Power que sigue. Bueno, vamos a ver qué es, si bien ya estuvimos trabajando con los determinantes, ¿sí? Recién los de 2×2, y cuando resolvimos el producto mixto, ya resolvimos determinantes de 3×3. Vamos a empezar ya, ¿sí? Vamos a ver la primera parte. ¿Qué es un determinante? ¿Sí? Un determinante es una función que asigna a cada matriz cuadrada un escalar que se llama determinante de la matriz, ¿sí? Entonces, no hay que confundir matriz con determinante. Acuérdense que las matrices se simbolizan con corchetes o paréntesis y los determinantes se simbolizan con barras, ¿sí?
¿Me están escuchando, no es cierto? Sí, profe. Bien. Sí, profe, se escucha. Bien, entonces, un determinante es un número, ¿sí? Es una función que asigna a cada matriz cuadrada, sí o sí tiene que ser cuadrada, un escalar. Y ese escalar se llama determinante de la matriz. Si la matriz es de orden 1 por 1, o sea, cuadradita de 1 por 1, ¿sí? Como vimos en el producto ese de una matriz fila por una matriz columna, que quedaba un solo número, ¿se acuerdan? Bueno, si la matriz es de orden 1 por 1, lo simbolizo a su elemento entre paréntesis, y eso quiere decir, eso implica que su determinante, que también se puede escribir así, esta también es una notación, det entre paréntesis A, esto quiere decir determinante de la matriz A, o bien directamente entre barras, ¿sí? El determinante de A va a ser ese valor, el A sub 1, 1, ¿sí? Cualquiera de las dos notaciones se puede usar, más usamos esta porque es más sencilla, más cortita. Entonces, un ejemplo numérico, si A es una matriz de 1 por 1, donde el único valor es 9, obviamente que el determinante es el número 9. En el caso que la matriz sea de orden 2, o sea, una matriz de 2 por 2, donde es cuadrada porque tiene 2 filas y 2 columnas, acuérdense que las matrices se simbolizan genéricamente con sus elementos, ¿sí? A su 1, 1, a su 1, 2, indica fila 1, columna 1, fila 1, columna 2. Y este será el A sub 2, 1, fila 2, columna 1, y el A sub 2, 2, fila 2, columna 2. Cuando esta es una matriz, por supuesto, ¿no? Cuando yo quiero hallar su determinante, el determinante de A es igual a lo que estuvimos viendo recién, el producto de los elementos de la diagonal principal, A sub 1, 1 por A sub 2, 2. Fíjense que siempre los elementos de la diagonal principal tienen los mismos subíndices para I y para J, menos siempre por fórmula el producto de los elementos de la diagonal secundaria, A sub 2, 1 por A sub 1, 2. O también esto se puede poner al revés, no hay problema porque el producto es conmutativo y estos son números, ¿sí? O sea, también puedo poner menos A sub 1, 2 por A sub 2, 1. Entonces, el orden del determinante es igual al orden de la matriz. O sea, que yo estoy calculando en este caso, ¿no es cierto?, en una matriz de orden 2, como se dice comúnmente porque es cuadradita de 2 por 2, estoy calculando su determinante y su determinante también va a ser de orden 2. Y acá sale un número, ¿sí? Acá hay ejemplos, fíjense, hay 3 ejemplos de 3 matrices cuadradas, ¿sí? De 2 por 2, donde está el cálculo de su determinante. Entonces, a mí me dan la matriz, en este caso simbolizado con paréntesis, y su determinante entre barras. Acuérdense, estas barras no quiere decir valor absoluto, acá quiere decir determinante. Y acá está hecho el cálculo, ¿ves? 2 por 9 menos 4 por 3, 18 menos 12, 6. En este caso, ¿sí? 1 acá. 1 por 2, 2, menos, y acá les recalco, por favor, este menos 3 entre paréntesis, ¿sí? Porque hay un menos adelante. Entonces, 1 por 2 es 2, menos 3 por 5, que es 15, va a quedar 2 menos, cambia el signo, queda más 15. O menos por menos, como dicen ustedes, más 15. Eso da 17. Ahora, fíjense esta matriz. Mirando la matriz, ¿qué observan en ella? Que nos va a dar, va a ser nulo porque 1 por 15 nos va a dar 15, después 3 por 5 nos va a dar de nuevo 15. Sí, eso porque está hecho acá. Pero si hubiese estado esto nomás, en lugar de hacer todo este cálculo, mirando nomás esta matriz, ¿cómo yo puedo saber que da 0? De entrada nomás ya, con los temas que estuvimos viendo hoy más temprano. Pues se saca rango. ¿Cómo? No entendí. No, profe, lo que dije no tenía que ver. Ah, bueno. Si usted observa la fila 1... perdón, Laura. La primera fila por 3. Claro, si ustedes observan las filas, vieron que la fila 1, muy bien lo que dijo el alumno, si multiplican la fila 1 por 3, van a obtener esta que está acá, ¿sí?
1 por 3 es 3, 5 por 3 es 15. Y lo mismo pasa si ustedes observan las columnas. Si a la columna 1 la multiplican por 5, obtienen la columna 2. Entonces, siempre que ocurra esto, que se llama combinación lineal, hay una combinación lineal, vimos más temprano, entre la fila 1 y la fila 2, o entre la columna 1 y la columna 2, siempre el determinante va a ser nulo, ¿sí? Y como dijo la compañera, la vista está, ¿no es cierto? 1 por 15 da 15, menos 3 por 5 que da 15, menos 15, 15 menos 15 es 0. Bueno, acuérdense de esto, ¿sí? Porque después van a tener que calcular determinantes y hay una serie de propiedades que eso sí vamos a ver en la próxima clase recién. Bueno, acá está la famosa regla de Sarrus, acá lo tienen a don Sarrus, ¿sí? Él es el culpable de que ustedes tengan que hacer muchos cálculos. La regla de Sarrus ya la usamos, ¿sí? Ya la usaron ustedes cuando calculamos el producto mixto, ¿se acuerdan? Que eran determinantes de 3 por 3, ¿sí? Entonces, si la matriz es de orden 3, el determinante se calcula aplicando la regla de Sarrus. ¿Qué es lo que se hace? Como dice acá, se suman los productos formados por los elementos de la diagonal principal y los de las diagonales paralelas con su correspondiente vértice opuesto. Acá está hecho, fíjense en colores. El producto de los elementos de la diagonal principal, siempre, estos tres, y las paralelas, ¿sí? Las paralelas se llaman estos dos elementos y multiplicado por este extremo, y la otra paralela es esta multiplicada por este extremo. Sí, este se le suele llamar el método de los triangulitos, digamos. Bueno, acá hay un ejemplo que después vemos, porque no terminó acá. O sea, yo sumo los productos de esos elementos, pero a todo eso le tengo que restar los productos formados por los elementos de la diagonal secundaria y de las diagonales paralelas con su correspondiente vértice opuesto. O sea, el mismo proceso que hago en la primera parte lo hago acá. Esto que parece tan difícil, digamos, no es para tanto. Si nosotros tenemos un determinante de 3 por 3, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos 1 por 3 por 0, que es lo que figura acá, después más, y en este caso está hecho esta paralela, ¿ve? Menos 2 por el vértice opuesto que es 3, más esta paralela que es 4 por 1 por 4, y hasta ahí llego. Después menos, abro un corchete y adentro va todo lo demás. El producto de los elementos de la diagonal secundaria, 4 por 3 por 3, más 2 por 1 por 1, o sea, su paralela y el vértice opuesto, más menos 2 por 4 por 0. Y ahí cierro el corchete. Los números negativos, colóquenlo entre paréntesis. Bueno, este primer producto da 0, este producto da menos 2 por 3, sería menos 4 por 3, menos 12. Ahí, fíjense, ya se van suprimiendo los paréntesis. Más 4 por 1 da 4 por 4, 16. Menos, abro el corchete, pero suprimo el paréntesis nomás y voy resolviendo. 4 por 3 es 12, por 3, 36. Más 2 por 1, 2 por 1, 2. Más, y todo este producto da 0. Entonces queda, acá podría quedar más 0 o menos 0, no tiene importancia porque el 0 es neutro. Entonces, en este caso está resuelto esto, que me da 16 menos 12 me da 4, está resuelto esto, 36 más 2 da 38, por ende queda todo esto da 4 menos 38, resultado final menos 34. Y entonces el determinante de A es menos 34. Quiere decir, si no da 0, quiere decir que no hay dependencia lineal, ¿no es cierto? Son todas las líneas, llámense fila o columnas, linealmente independientes. Bueno, otra forma, y que a los alumnos les resulta más fácil, generalmente, es debajo de las 3 filas del determinante, copiar en el mismo orden, primero la fila 1, 1, 4, 3, y después la fila 2, menos 2, 3, 1. ¿Por qué? Porque si yo hago el producto de los elementos de la diagonal principal, 1, 3, 0, que es igual que hoy, y le sumo
el producto de los elementos de la paralela, que ahora es menos 2 por 2 por 3, es lo mismo que hacía antes. Fíjese que antes hacía menos 2 por el vértice opuesto. Ahora el vértice opuesto está acá. ¿Sí? Después sigo, la 4 por 4 por 1, que es esto que está acá, es lo mismo que yo hacía antes, 4 por 1, que era la paralela, por este 4. O sea que el mecanismo es el mismo. Ustedes harán de la forma que les resulte más conveniente. Después, otra vez menos, abro el corchete y tengo la diagonal secundaria, 4 por 3 por 3, más la otra paralela, 1 por 2 por 1, más la última paralela que sería menos 4 por 4 por 0. Y fíjense que da exactamente lo mismo. Hay otra forma más, pero que no le solemos decir nomás para que vean que no se puede resolver de una sola forma, sino que hay 3 formas, que es copiar a la derecha, ¿sí?, la columna 1 y la columna 2 en ese orden. Y se trabaja de la misma manera. O sea, producto de la diagonal principal y después será de sus 2 paralelas, menos el producto de la diagonal secundaria y sus 2 paralelas. Le digo porque van a encontrar en alguna bibliografía también se puede hacer así. En todos los casos me tiene que dar el mismo resultado. El determinante de una matriz es único. Esa es una propiedad, ¿sí? No puede a un compañero darle más 34 y al otro menos 34. Alguno se equivocó y siempre la equivocación está en los signos. Por eso tiene que tener mucho cuidado con los signos. Mucho cuidado con los signos. Bueno, y acá hay 3 matrices de 3 por 3, ¿sí? A ver, ¿alguien se arriesga a decirme el resultado de alguna de ellas? No me acuerdo si están resueltas, pero creo que no. Creo que la tienen ¿Puede que ser hacer. que el de la matriz C, el determinante sea 0? Correcto, muy bien. ¿Por qué? Porque en los elementos de la segunda fila, siempre para sacar determinante se va a multiplicar por 0. Claro, sí, muy bien, porque cuando yo haga 3 por 0 por 7 se anula. Después hago 0 por 3 por menos 1 se anula. 2 por 0 por 4 se anula. La principal, la diagonal secundaria se anula, la paralela se anula, bueno. Pero además van a ver después ustedes que hay una propiedad que dice que cuando en un determinante hay una línea que es nula, toda nula, sea fila o sea columna, el determinante vale 0. Pero eso para la próxima clase. Bueno, creo que no está resuelta. Ah, sí está resuelta. Bueno, fíjense, la A está resuelta y dice que da menos 16. Así que la pueden hacer ustedes después y ahí nomás. Sí, la A nomás está resuelta. Así que anoten que da menos 16, después ustedes hacen de tarea y la próxima clase me cuentan. Y la B directamente no está resuelta, así que no sé cuánto da, así que lo van a hacer ustedes y después me van a contar. Bueno, y ahí estaríamos dejando, ya con eso tienen para empezar, ¿sí? Porque después ya vendría la definición axiomática del determinante, todas las propiedades, ¿sí? Y eso dejamos para la próxima clase. Creo que con eso la profe ya va a avanzar bastante el martes, para no estar así un poco atrasados. Les dejo ahí para que saquen fotos. Ahora, acá copien, un no sé alumno dice en el chat, la matriz D da 0. Dice. Da 0. Ah, puede ser. A ver, ¿por qué? ¿Puedes justificar? Rafael dice si podés justificarla, profe. Porque yo no hice todavía, pero capaz que sí, a ver. Buen día. Profe, le pregunto. Ah, sí, da 0. Profe. Muy bien. Saqué con la calculadora. Ah, no, así no vale. Así no vale. Sí, da 0. La calculadora. Da 0. Profe, si sumás la fila 1 y fila 2, te da lo de abajo, la tercera. Exacto, muy bien. Ahí justificó, parece otro compañero. Sí, hay combinación lineal, porque si sumamos la fila 1 más la fila 2, da la fila 3. Fíjense,
2 más 4, 6, 1 más 5, 6 y menos 2 más 3, 1. Muy bien. Por eso ustedes tienen que mirar bien, muy bien, observar sería, ¿no es cierto? Observar detenidamente los valores antes de calcular, ¿sí? Bueno, y si no, si calculan con la calculadora, como dijo el compañero, también sirve porque yo ya sé de antemano cuánto vale. Entonces, después tengo que, porque, ojo, que puede ocurrir, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, en el parcial, vamos a matriz como esta no porque es demasiado evidente, pero también puede ser, le dan una matriz como esta o un determinante y le ponen varios resultados, ¿no es cierto? Y ustedes tienen que marcar el resultado correcto. Entonces, fíjense ustedes que si ustedes observan y descubren la combinación lineal, ustedes automáticamente ya saben que da 0 y después tendrán que hacer el cálculo. Y ahí tienen que tener cuidado con los signos porque le tienen que dar 0 sí o sí. Y hay veces, ¿no es cierto?, que en el caso de las matrices, por ejemplo, como vamos a ver después también, o le van a dar una matriz y le van a decir, por ejemplo, que el elemento, qué sé yo, A sub 3, 1, acá, por ejemplo, el A sub 3, 1 vale tanto, o ustedes tienen que dar el valor de este elemento en la traspuesta, por ejemplo. Entonces ustedes van a tener que hacer la traspuesta de esto, si sería una matriz, y van a tener que dar el valor de este, y van a tener que ponerle menos 2, por ejemplo, suponiendo que sea menos 2, no 2 porque va a estar mal, ¿sí? O sea, ¿se entiende? O sea, tienen que acostumbrarse a hacer los cálculos antes, en lo posible, antes de marcar en el cuestionario, porque acuérdense que lo que ustedes marcan en el cuestionario tiene que coincidir con lo que envían en la tarea, ¿sí? Aparte, si marcan bien, pero no está justificado, o sea, no resuelven, no se puede considerar como válido el ejercicio. Exactamente, así es. Por más, vamos a suponer que esté todo bien marcado, pero la justificación no coincide, y si no hicieron, ni les cuento, porque no vale nada, ¿eh? Sino, tienen que enviar la tarea sí o sí. Bueno, dejamos ahí entonces. Profe, antes de terminar, Sí. ¿podría mostrarme nuevamente la diapositiva en la cual se resuelve la A? ¿Esta? Sí, esa, profe, gracias. Sí, sí, ahí está. Listo, profe. Está. Bueno, ¿alguna otra pregunta, consulta? Si no, nos vemos el jueves que, el jueves que viene, si Dios quiere, y creería que a la misma hora de siempre. Profe, Sí. dijo que el sábado o viernes había un cuestionario obligatorio o algo así antes de entrar a la clase, por lo que... El sábado 17 hay una actividad áulica, se llama la actividad áulica 1, que es obligatoria, ¿sí? Tienen que hacerla porque lleva notas, chicos, ¿eh? Y esas notas después se promedian y sale una nota que va a ser la que le va a aparecer en como tercer parcial en el CISACAT. Porque si no la hacen van a tener 0 y después, a ver, el 0 promediado con un 10, no va a quedar 10, ¿eh? Va a quedar 5. Profe, Sí. ¿y a qué hora tenemos para hacer eso? ¿O es todo el día? No, ya se le va a avisar, en el aula le va a avisar la profesora del Valle, si no avisó todavía, se le da un cierto, o sea, vamos a suponer que se abre a las 8 de la mañana y se cierra a las 20, pero dentro de ese horario ustedes tendrán, no sé, 60 minutos, 90 minutos para responder, o sea que una vez que entran tienen que hacerlo, cerrar y mandar, perdón, no tienen que mandar nada en este caso. La actividad áulica es un cuestionario nomás, ¿sí? Pero no vayan a jugar tatetí, hagan los ejercicios, perdón las expresiones, o sea, hagan los ejercicios porque se están entrenando para el parcial. Justamente estas actividades áulicas son antes del parcial. Y entra todo vectores y entra matrices hasta operaciones incluidas. A lo que vimos hoy no. ¿Estamos? Profe, una pregunta. ¿El cuestionario es teórico práctico? Sí, teórico práctico. Sí. Gracias, profe. No, de nada. ¿Algo más? Creería que no, profe. Creería que no, Bueno. profe, es exacto. Entonces, nos estamos viendo, le deseo el mayor de los éxitos en el cuestionario, ¿sí? Acá Gracias, estoy. profe. Gracias, profe.
Mucha suerte. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, Profe, nos vemos. Bueno, Hello, profe. Hasta luego, profe. Gracias por la Chao, clase. profe, gracias. Profe, gracias. chao Irma, nos vemos. Chao, Gracias. Laura. por la Chao, compañía. chao. Chao, profe. Saludos a Mian. Chao, profe. Chao, chao, chao.